este video. Nosotros somos estudiantes del tercer semestre de Ingeniería Industrial y hoy desglosaremos conceptos fundamentales que son pilares en la ingeniería. Comenzaremos explorando la naturaleza y las propiedades de los vectores, esas flechas que nos permiten representar magnitudes con dirección y sentido. Mi nombre es Cristian Peláez. Y mi nombre es Herlin Pérez. Nos enfocaremos en cómo descomponer una fuerza en sus componentes rectangulares, una herramienta esencial para simplificar el análisis de los sistemas de la fuerza. Aprenderemos a sumar y establecer estos componentes, sentando las bases para determinar el resultado de múltiples fuerzas y el ángulo que ésta forma. Finalmente, aplicaremos estos conocimientos al estudio de las fuerzas en equilibrio en dos dimensiones, comprendiendo las condiciones necesarias para que un objeto permanezca estático. Para cerrar con broche de oro, exploraremos el concepto de momento de una fuerza con respecto a un punto, una idea clave para entender la capacidad de una fuerza para causar rotación. Hoy te voy a hablar sobre la definición de un vector. Un vector es un segmento que tiene módulo, dirección y sentido. Recordemos algunos conceptos importantes. El sentido es la orientación que indica la punta de la flecha o saeta. Un elemento importante de los vectores es la línea de acción, ya que la línea de acción de un vector es una recta imaginaria que contiene el vector. Y lo interesante de esto es que el efecto del vector actuando es cualquier punto de esta recta. Es el mismo. Ahora aclaremos bien qué es un segmento, módulo, dirección y sentido, para entender mejor qué es un vector. Tenemos lo que es módulo. Módulo es simplemente la medida o longitud del segmento. El segmento es una porción de la recta entre dos puntos. Y la dirección es el ángulo que forma una recta o segmento con respecto al eje X positivo. Y como ya dijimos, el efecto del vector actuando en cualquier punto de esa línea de acción es el mismo. Bueno, ahora pasemos a cómo se representa un vector. Bueno, mira, gráficamente un vector se representa con una flecha. En cuanto a la representación simbólica o notación, se usa una letra. Puede ser mayúscula o minúscula, pero eso sí, con una flecha encima. En algunos libros, por razones tipográficas, se usan letras en negrita. También otra forma de representarlo simbólicamente es con dos letras, una para el punto de origen y la otra para el punto final. También con una flecha encima. Y en cuanto a la representación algebraica, esta se da con un par de valores escritos entre paréntesis angulares, separados por una coma. Algo importante, hay que estar atentos al contexto. Si vemos algo como entre paréntesis A1, A2, debemos identificar si se trata de un vector o de un punto. Cuando es un punto, se acompaña con una letra que lo representa y a los valores dentro del paréntesis se les llama coordenadas. En cambio, si es un vector, se escribe la representación simbólica seguida de un igual y los valores dentro del paréntesis se llaman componentes. Ahora vamos a hablar sobre las propiedades de los vectores. Estas propiedades son básicamente las características algebraicas y geométricas que explican cómo se comportan los vectores y qué operaciones se pueden hacer con ellas. Bueno, gracias a estas propiedades podemos establecer
reglas claras y coherentes para trabajar con los vectores en matemáticas, física e incluso computación. Bueno, ahora te voy a decir una por una las principales propiedades que definen cómo funcionan los vectores y qué leyes rigen su interacción. Bueno, la propiedad conmutativa de la suma vectorial. Esto significa que el orden en que sumamos los vectores no cambia el resultado. Es que mira, si sumamos A más B o B más A, el resultado es el mismo. Bueno, esto lo dice una propiedad básica, pero fundamental, porque nos permite reorganizar vectores sin afectar el resultado final. Propiedad distributiva del producto por escalar. Aquí multiplicar un escalar por una suma de vectores es igual a multiplicar el escalar por cada vector por separado y luego sumarlo. Bueno, también funciona al revés, con suma de escalares. Esto conecta la aritmética de los números con la geometría de los vectores. Bueno, también está compatibilidad del producto escalar con la multiplicación de escalares. Aquí multiplicas dos escalares y luego el resultado por un vector. Da igual hacerlo en etapas o en un solo paso. Esta propiedad asegura consistencia en las operaciones con escalares y vectores. Bueno, también está multiplicación por el escalar 1. Aquí multiplicar un vector por 1 no lo cambia. 1 es el identidad en la multiplicación escalar, tal como pasa con los números. También tenemos multiplicación por el escalar 0. Aquí multiplicar cualquier vector por 0 siempre da como resultado el vector nulo. Es decir, anula completamente el vector sin importar su dirección o magnitud. Propiedad de linealidad del producto escalar. El producto escalar respeta tanto la distributividad como la homogeneidad. Eso lo hace útil para expresar relaciones en forma lineal como ángulos o energía. Propiedad antisimétrica del producto vectorial. Aquí mira, aquí, si cambias el orden de los vectores en un producto vectorial, el resultado cambia de signo. Esto nos dice que el orden importa y que hay una orientación espacial detrás del resultado. Bueno, perpendicularidad del producto vectorial. El resultado del producto vectorial siempre es perpendicular a los dos vectores que se multiplican. Esto es clave para entender los planos, fuerzas y estructuras tridimensionales. Asociatividad del producto escalar con el escalar. No importa si aplicas el escalar antes o después del producto escalar, el resultado es el mismo. Eso da más libertad para reorganizar operaciones sin afectar los cálculos. Magnitud invariante ante suma de vectores opuestos. Cuando sumas un vector con su opuesto, siempre obtienes un vector de magnitud 0.
Esto representa equilibrio, como en física cuando dos fuerzas se anulan. Homogeneidad en la multiplicación por escalares. Multiplicar un vector por un escalar positivo mantiene su dirección por un escalar negativo. Invierte la dirección. Esto nos ayuda a entender cómo cambia el vector al modificar su intensidad. Bueno, distributividad del producto vectorial sobre la suma. El producto vectorial también es distributivo. Esto significa que puedes aplicarlo a una suma de vectores y luego distribuir sin que cambie el resultado final. Te voy a enseñar cómo se representa en el plano cartesiano los vectores. Esto quiere decir 2D. Bueno, acá nos ponen un punto que es vector A, dos, 3. Entonces en el plano lo que tenemos que hacer es desde el punto 0, 0 del plano nos rodamos dos números hacia la derecha y 3 hacia arriba. Esto indica que el vector es positivo. Entonces aquí quedaría nuestro vector que da desde el punto 0, 0 hasta el punto generado. Este es nuestro primer vector. Luego también nos indican en el vector B menos 2, menos 4. Como es negativo, tenemos que iniciar en X negativa, o sea, hacia la izquierda. Entonces, 2 casillas hacia la izquierda y 4 hacia abajo. Entonces, nuestro punto generado sería acá. Y así se va representando nuestros vectores en dos dimensiones en el plano cartesiano. Ahora te hablaré un poco sobre un tema fundamental en física, como lo es los componentes rectangulares de una fuerza y cómo esto nos ayuda a entender la suma y la resta de la fuerza. Bueno, primero, ¿qué es una fuerza? Recordemos que una fuerza es cualquier acción que puede cambiar el estado de movimiento de un objeto. Es una magnitud vectorial, lo que significa que no solo importa cuánto vale, sino también en qué dirección actúa y hacia qué lado apunta. Por esto, cuando representamos una fuerza usamos una flecha, también llamada vector. La longitud de la flecha nos dice qué tan grande es la fuerza y la dirección de la flecha indica hacia dónde actúa. ¿Qué son los componentes rectangulares? Muchas veces una fuerza no actúa directamente hacia la derecha o hacia arriba, sino en una dirección inclinada. Cuando eso ocurre, lo que hacemos es descomponer esa fuerza en dos partes. Una que actúa sobre el eje horizontal, eje X, y otra sobre el eje vertical, eje Y. A estas partes las llamamos componentes rectangulares.
Esta descomposición es muy útil porque nos permite analizar fuerzas más complejas usando solo operaciones sencillas. En otras palabras, convertimos una fuerza inclinada en dos fuerzas que actúan en ángulos rectos. La forma de calcular estas componentes es con trigonometría básica. La componente en X se calcula con el coseno del ángulo. Esto quiere decir f de X igual a f por coseno del ángulo. Y la componente en Y se calcula con el seno del ángulo. Fy es igual a f por seno del ángulo, donde F es la magnitud de la fuerza y θ es el ángulo que forma con el eje X. Ahora te voy a hablar sobre la suma de fuerzas. Cuando tenemos más de una fuerza actuando sobre un objeto, no podemos simplemente sumarlas como números normales, porque pueden actuar en diferentes maneras. Lo que hacemos es sumar sus componentes eje por eje. Primero, descomponemos cada fuerza en sus componentes rectangulares. Luego, sumamos todas las componentes en X por un lado y todas las componentes en Y por el otro. Con esos dos resultados podemos calcular la fuerza de la resultante aplicando el teorema de Pitágoras. Fuerza resultante. Te voy a decir también su ecuación. F sub R es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes en X más la suma de los cuadrados de las componentes en Y. Y también podemos saber en qué dirección actúa usando la tangente inversa. Ángulo de la fuerza resultante. Esto quiere decir que ángulo es igual al arco tangente de la resultante en y entre la resultante de la fuerza en X. Esto nos da una única fuerza equivalente a todas las que estaban actuando, tanto en magnitud como en dirección. Resta de las fuerzas. La resta de las fuerzas se hace prácticamente igual que la suma, con una sola diferencia, que cuando queremos restar una fuerza, lo que hacemos es sumar su opuesta, es decir, una fuerza del mismo valor, pero que actúe en la dirección contraria. Luego, igual que antes, descomponemos las fuerzas, sumamos los componentes y calculamos la fuerza resultante. En resumen, descomponer fuerzas en sus componentes rectangulares es una herramienta poderosa que nos ayuda a entender cómo se combinan las fuerzas en el mundo real, ya sea para sumar fuerzas, restarlas o analizar el movimiento de un objeto. Esta técnica es esencial en física e ingeniería. ¿Alguna vez te has preguntado por qué es más fácil abrir una puerta empujando cerca de la manija y no de las bisagras? ¿O por qué una llave larga nos da más ventaja para aflojar un tornillo difícil? Estos fenómenos tienen una explicación fascinante en la física, el momento de una fuerza. La idea del momento como una tendencia a girar o un efecto de torsión que una fuerza puede producir sobre un objeto alrededor de un punto específico.
Un ejemplo sencillo sería una persona tratando de abrir una puerta en diferentes lugares, ya sea cerca de las bisagras, que es con más dificultad, en el medio con más facilidad y cerca de la manija con mayor facilidad. Imagina que quieres hacer girar algo. La fuerza con que aplicas no es lo único importante. El donde aplicas esa fuerza también juega un papel crucial. Empujar cerca del punto de giro, como las bisagras de una puerta, apenas genera rotación. Sin embargo, al alejar el punto donde aplicas la fuerza del punto de giro, la rotación se vuelve mucho más efectiva. La idea de la distancia desde el punto de giro hasta donde se aplica la fuerza como un factor determinante en la magnitud del momento. Una mayor distancia generalmente implica una mayor intención de giro. ¿Sabías que la dirección importa? Un ejemplo es una persona tratando de girar una barra alrededor de un punto fijo, empujando perpendicularmente a la barra, que es la rotación máxima, empujando en ángulo rotación menor y empujando directamente hacia o desde el punto de giro, sin rotación. No solo la distancia es importante, sino también la dirección en la que aplicas la fuerza. Si empujas directamente hacia el punto de giro o directamente alejándote de él, no lograrás ninguna rotación. La fuerza más efectiva para generar un giro es aquella que actúa de forma perpendicular a la línea que conecta el punto de giro con el punto donde se aplica la fuerza. La orientación de la fuerza con respecto al punto de giro afecta la intención de giro. Una fuerza perpendicular es la más efectiva. Ejemplos cotidianos. Una llave inglesa. Una llave larga facilita aflojar tuercas porque aumenta la distancia al punto de giro. El volante de un choque, de un coche. Un volante grande permite aplicar una fuerza menor para girar las ruedas debido a su mayor radio. Pedales de una bicicleta. La longitud de los brazos de los pedales y la forma en que aplicamos la fuerza nos impulsan hacia adelante. Abrir un grifo. Girar el mango del grifo aprovecha el momento de la fuerza aplicada. El concepto de momento está presente en muchísimas cosas que hacemos a diario. Cuando usamos una llave para apretar o aflojar una tuerca, intuitivamente sabemos que es más fácil si la llave es más larga. El volante de un coche es grande precisamente para que podamos girarlo con relativa facilidad. Incluso al pedalear una bicicleta estamos aplicando un momento para hacer girar el eje. La idea de que el momento es un principio físico fundamental que explica muchas acciones cotidianas relacionadas con la rotación, más allá de la rotación simple. Subir y bajar un balancín, el peso de las personas a diferentes distancias del punto de apoyo crea momentos que se equilibran o desequilibran. Mantener una tabla de equilibrio sobre un punto de apoyo. La distribución de pesos a ambos lados del punto de apoyo y sus respectivas distancias determinan el equilibrio. El momento no solo se trata de hacer girar algo completamente, también juega un papel crucial en el equilibrio. Imagina un balancín. El peso de cada persona y su distancia del centro determinan hacia dónde se inclinará. De manera similar, para mantener un objeto en equilibrio sobre un punto de apoyo, los momentos a ambos lados deben estar balanceados. Compresión del momento para incluir su papel en el equilibrio estático, donde los momentos tienden a cancelarse. Conclusión. Así que la próxima vez que abras una puerta, uses una llave o veas algo girar, recuerda que detrás de esa acción aparentemente simple se encuentra el fascinante concepto del momento de una fuerza. Es la intención de giro, influenciada tanto por la fuerza aplicada como por su ubicación y dirección con respecto al punto de giro. Un principio fundamental que da sentido a muchas de las interacciones que tenemos con el mundo que nos rodea. Bueno, en este video exploraremos cómo descomponer fuerzas en sus componentes rectangulares y cómo determinar la fuerza resultante y su dirección. Estos conceptos son fundamentales en física e ingeniería para analizar el movimiento y el equilibrio de objetos.
Prepárense para entender cómo se combinan las fuerzas y cómo podemos describirlas de manera precisa. ¿Qué es una fuerza resultante? Visualmente, diferentes fuerzas actuando sobre un objeto. Luego se muestra una única fuerza que produce el mismo efecto. Antes de hablar de componentes, recordemos qué es una fuerza resultante. Cuando varias fuerzas actúan sobre un objeto, la fuerza resultante es una única fuerza que produce el mismo efecto que todas las fuerzas juntas. Es como si todas las fuerzas se combinan en una sola. Un claro ejemplo es cuando un objeto es jalado por dos personas en diferentes direcciones. En esto la resultante sería hacia donde se dirige el objeto. Encontrar esta fuerza resultante es crucial para predecir cómo se moverá o se mantendrá en equilibrio un objeto. La necesidad de componentes rectangulares es una fuerza actuando en un ángulo oblicuo. Luego se dibuja un sistema de coordenadas XY. A menudo, las fuerzas no actúan directamente a lo largo de los ejes horizontal o vertical, actúan en ángulos. Para facilitar el análisis de estas fuerzas, las descomponemos en sus componentes rectangulares. Imaginen que tenemos una fuerza F actuando en este plano. Podemos pensar en esta fuerza como la combinación de dos fuerzas. Una actuación a lo largo del eje XY, otra actuación a lo largo del eje Y. Estas son las componentes rectangulares de la fuerza F. Las llamaremos incógnita, componente horizontal, y FY componente vertical. Cálculo de las componentes rectangulares. El vector fuerza y sus componentes rectangulares formando un triángulo rectángulo. Se muestran las fórmulas trigonométricas. Para calcular estos componentes utilizamos trigonometría. Si la fuerza F tiene una magnitud F y forma un ángulo θ con el eje X positivo, entonces el componente horizontal F se calcula como F igual a F coseno de θ. El componente vertical FY se calcula como FY igual a F seno de θ. Es decir, en un triángulo rectángulo donde la hipotenusa es el vector F, el cateto adyacente es el ángulo θ, es F incógnita, y el cateto opuesto es FY. Estas fórmulas se derivan directamente de las definiciones de seno y coseno en un triángulo rectángulo. La magnitud de la fuerza es la hipotenusa y los componentes son los lados del triángulo. Determinación de la resultante a partir de sus componentes. Varios vectores de fuerza, luego sus componentes X y Y separados. Y finalmente el resultante formado por la suma de estos componentes. Ahora, supongamos que tenemos varias fuerzas actuando sobre un objeto, es decir, F1, F2, F3 y así sucesivamente. Para encontrar la fuerza resultante R, primero descomponemos cada una de estas fuerzas en sus componentes rectangulares. F1X, F2X, F3X, F1Y, F2Y, F3Y, etc. Para esto debemos dibujar cada uno de sus vectores, ya sea en X horizontalmente en el plano y en Y verticalmente. El componente X de la fuerza resultante R es la suma de todos los componentes X de las fuerzas individuales. R es igual a F1X más F2X más F3X, etc. De manera similar, el componente Y de la fuerza resultante RY es la suma de todos los componentes Y de las fuerzas individuales. RY es igual a F1Y más F2Y más F3Y, etc. Luego de esto, con estos dos componentes forman un triángulo cuya hipotenusa es la fuerza resultante R. Cálculo de la magnitud y el ángulo de la resultante. El triángulo resultante formado por R incógnita, RY y RX se muestran las fórmulas del teorema de Pitágoras y la tangente inversa.
Una vez que tenemos los componentes rectangulares de la resultante R y RY, podemos encontrar la magnitud de la fuerza resultante utilizando el teorema de Pitágoras. R igual a R incógnita 2 más RY2. Para encontrar el ángulo alfa que la fuerza resultante forma con el eje X positivo, utilizamos la función tangente inversa, es decir, la de arcotangente. Alfa es igual a arcotangente de R incógnita RY. Para esto es importante considerar el cuadrante en el que se encuentra el vector resultante para obtener el ángulo correcto. Podría ser necesario sumar o restablecer 180 grados o 360 grados, según los signos de R incógnita y RY. Un ejemplo práctico sería un problema sencillo con dos fuerzas actuando sobre un punto. Se muestran los cálculos paso a paso. Veamos un ejemplo sencillo. Supongamos que tenemos dos fuerzas, F1 con una magnitud de 10N y un ángulo de 30 grados con el eje X, F2 con una magnitud de 15 N y un ángulo de 60 grados con el eje X. Calculamos los componentes de F1. F1 de X es igual a 10 coseno de 30 grados, esto equivale a 8.66 newtons. F1Y es igual a 10 seno de 30 grados igual a 5 newtons. Calculamos las componentes de F2. F2X es igual a 15 coseno de 60 grados, que esto equivale a 7.5 newtons. F2Y es igual a 15 seno de 60 grados igual a 12,99 newtons. Sumamos los componentes, R incógnita es igual a 8.66 más 7.5 y esto equivale a 16.16 newtons. RY es igual a 5 más 12. Sumamos los componentes, R incógnita es igual a 8.66 más 7.5, esto equivale a 16.16 newtons. RY es igual a 5 más 12,99 newton y esto equivale a 17,99 newton. Calculamos la magnitud del resultado. R es igual a 16.16 por 2 más 17,99 por 2. Esto es igual a 24.18 newton. Calculamos el ángulo de la resultante. Alfa es igual a arcotangente 16.16 por 17.99 y esto es igual a 41.93 grados. En resumen, hemos aprendido cómo descomponer fuerzas en sus componentes rectangulares, cómo sumar estos componentes para encontrar el resultante y cómo determinar la magnitud y el ángulo en este resultante. Estas herramientas son esenciales para analizar sistemas de fuerzas en diversas aplicaciones. Bueno, ahora te hablaré de fuerzas en equilibrio en dos dimensiones. Por ejemplo, sería una lámpara colgada en el techo, un cuadro en la pared, un coche parado en una pendiente. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un objeto puede quedarse quieto aunque haya varias fuerzas actuando sobre él? Exploraremos cómo las fuerzas interactúan para lograr la quietud. Importancia del concepto. ¿Dónde se aplica ese concepto en la vida real? Ya sea en construcción, diseño de estructuras, deportes, etc. ¿Qué es una fuerza? Una fuerza, de manera simple, podría definirse como un empujón o un tirón que puede cambiar el movimiento de un objeto. Un ejemplo podría ser una persona empujando una caja, el viento soplando una vela. Las fuerzas tienen dirección, además de magnitud. Hoy veremos un ejemplo que será empujar un carrito suavemente versus empujarlo con fuerza. Levantar una caja hacia arriba versus moverla hacia un lado. Fuerzas actuando en dos dimensiones. En muchos casos las fuerzas no actúan solo en una línea recta, sino en un plano, como la superficie de una mesa o una pared. Por ejemplo, una mesa con libros
empujando hacia abajo y las patas de la mesa empujando hacia arriba y hacia los lados. Componentes de una fuerza. Una fuerza inclinada puede considerarse como la combinación de dos fuerzas imaginarias, una horizontal y otra vertical, utilizando animaciones para ilustrar esto sin entrar en cálculos. Imagina la sombra de la flecha de la fuerza en los ejes horizontal y vertical. Utiliza analogías sencillas para explicar. ¿Sabías que un objeto está en equilibrio cuando está en reposo, no se mueve o se mueve a velocidad constante en línea recta? El punto clave es que no hay cambio en su movimiento. El equilibrio estático es diferente al dinámico. El estático, hay dos tipos de equilibrio. El equilibrio estático son objetos en reposo, los cuales podrían ser una piedra apoyada en el suelo, un libro sobre una mesa, una viga sostenida por soportes. La lucha de la fuerza. En equilibrio, todas las fuerzas que actúan sobre el objeto están luchando entre sí de manera que se anulan mutuamente, resultando en un efecto de neto cero. Ejemplo, una lámpara colgada del techo. La fuerza de la gravedad hacia abajo es contrarrestada por la tensión de la cuerda hacia arriba. Otro ejemplo sería un cuadro colgado en una pared por dos cuerdas. La gravedad hacia abajo es contrarrestada por las tensiones en ambas cuerdas, que tienen componentes verticales hacia arriba. Otro ejemplo también podría ser un objeto apoyado en una rampa inclinada. La gravedad hacia abajo tiene una componente perpendicular a la rampa, que es contrarrestada por la fuerza normal de la rampa, y una componente paralela a la rampa, que es contrarrestada por la fricción si el objeto está en reposo. Otro ejemplo sería un semáforo colgado de un poste con cables diagonales. Las tensiones en los cables tienen componentes verticales y horizontales que se equilibran con el peso del semáforo y entre sí. ¿Qué pasa si las fuerzas no están en equilibrio? Si las fuerzas están en desequilibrio, quiere decir que si las fuerzas no se anulan por completo, el objeto comenzará a moverse o cambiará su movimiento. Es decir, un ejemplo podría ser una persona empujando una caja que comienza a moverse, una manzana cayéndose de un árbol, solo la gravedad actuando sin una fuerza opuesta que la detenga, un coche acelerando o frenando, un objeto deslizándose por una rampa sin fricción. La componente de la gravedad paralela a la rampa no está equilibrada. El resultado del desequilibrio, un desequilibrio de fuerza siempre produce una aceleración, un cambio en la velocidad o la dirección del movimiento. Bueno, entender las fuerzas en equilibrio es más fácil cuando se visualizan las flechas y cómo se anulan entre sí, aplicándolas en la vida real. Menciona otras áreas donde el equilibrio de fuerzas es crucial, como el diseño de puentes, la estabilidad de edificios, el vuelo de los aviones, donde las fuerzas están en equilibrio para mantener una velocidad constante y altitud. La próxima vez que veas algo quieto, recuerda que hay fuerzas invisibles trabajando en armonía para mantenerlo así. El equilibrio está en todas partes. Bueno, en este ejercicio será un ejercicio de componentes rectangulares de una resultante y ángulo de la resultante. Suponiendo que tenemos dos fuerzas actuando sobre un punto. El paso 1 sería identificar las fuerzas individuales. En el ejercicio nos dice que F1 es igual a 10 newton que actúa a un ángulo de 30 grados. Con respecto al eje de las X. Con respecto al eje X. Y F2, una fuerza de 15 newton que actúa a un ángulo de 120 grados.
con respecto al eje X. El eje X. Bueno, el paso 2 sería encontrar las componentes rectangulares. Paso 2, encontrar las componentes rectangulares. Entonces, para la fuerza 1, bueno, para cada fuerza la podemos imaginar como la combinación de una fuerza horizontal a lo largo del eje X y una fuerza vertical a lo largo del eje Y. Para encontrar estos componentes usamos trigonometría, que para la fuerza 1, que sería el componente X, usamos el coseno del ángulo, que sería F1X igual a F1 coseno de teta, y esto sería igual a 10 seno de 30. Que eso es igual a... Bueno, entonces 10 por coseno de 30 sería igual a 8.66 Newton. En Fy sería F1Y sería igual a F1, ya sería este seno de teta, igual a 10 por seno de 30 grados, que es igual, calculamos la calculadora, y nos daría un igual de 5 Newton. Para la fuerza 2, F2X es igual a F2 coseno de teta, que en este caso sería 120 grados. Entonces 15 por coseno de 120 es igual, calculamos en la calculadora, 15 por coseno de 120, y eso nos da un resultado de menos 7.5 Newton. El signo negativo indica que este componente apunta hacia la izquierda, en el eje de las X. Para F2Y sería lo mismo, pero con seno. Sería F2 seno de teta y eso es igual a 15 por seno de 120, y eso nos da un resultado de 12.99 Newton. 12.99 Newton. El paso 3 sería encontrar las componentes rectangulares de la resultante, que sería el componente X de la resultante Rx, que sería R igual a F1X más F2X. O sea, más que todo sería la sumatoria de las fuerzas en X y las fuerzas en Y. Entonces, en Fx sería lo que nos dio en F1X, que nos dio 8.66, más F2X, que nos dio menos 7.5. Y eso nos da un resultado de, pues, hacemos la suma, de 1.16. Este sería Rx, y ahora haremos Ry. Ry sería lo mismo, la sumatoria en F1Y, que nos dio 5 Newton, F1Y más F2Y igual a 5 Newton, más aquí que nos dio 12.99. Hacemos la respectiva suma y nos da 17.99. Para el paso 4 encontraríamos la magnitud de la resultante, que sería R igual a la raíz de la sumatoria de, o sea, el resultado que nos dio en Rx más Ry al cuadrado.
sería 1.16 al cuadrado más 17.99 al cuadrado. Y eso es igual a, hacemos el respectivo cálculo, 1.16 al cuadrado más 17.99 al cuadrado, y esto me da un resultado de 18.03 newton. 18.03 newton. Y para hallar el ángulo de la resultante sería tangente de teta igual a RY sobre RX. Pero para hallar el ángulo sabemos que tiene que ser tangente, bueno, la arcotangente, pues, para hallar el ángulo. Teta igual a arcotangente de RY sobre RX. Sería igual a arcotangente de 17.99 sobre 1.16. Y esto nos da un resultado de, entonces sería tangente a la menos 1 de 17.99 sobre 1.16. Nos da un resultado de 86.31 grados. Este es el resultado que nos da para hallar el ángulo de la resultante. En resumen, descomponemos cada fuerza en sus componentes horizontal X y vertical Y usando trigonometría: coseno para el componente XY, seno para el componente Y. Sumamos todos los componentes X para obtener el componente X de la resultante X, y sumamos todos los componentes Y para obtener el componente Y de la resultante RY. Usamos el teorema de Pitágoras con Rx y Ry para encontrar la magnitud de la resultante R. Usamos la función tangente inversa, que es arcotangente, de la relación entre Rx y Ry para encontrar el ángulo de la resultante θ con respecto al eje horizontal.